Ahora dicen que el Fonden era un instrumento integral para atención de desastres. Falso, mentira. El Fonden era un esquema burocrático, tardado y corrupto, con todas sus letras lo digo. Ayer me enseñaron, lo vamos a preparar para la próxima semana, cómo durante ciertos periodos se inventaban declaratorias de emergencia por ondas de calor. Y casualmente estas fechas estaban asociadas a periodos electorales. El Fonden era como una caja chica o muy grande, no tan chica, de los políticos corruptos. Eso no le llegaba a los afectados. Corrupción, desvíos, ineficacia. El Fondo de Desastres Naturales fue todo menos un fideicomiso transparente que ayudara a la gente tras padecer huracanes, inundaciones, incendios o terremotos. El Fonden, en sus 25 años de vida, demostró ser más útil para la clase política que para el pueblo. No es coincidencia que ahora el PRI y el PAN clamen por su regreso. Lo que sí pasó eran reacciones inmediatas. Ahí estaban los planes. Por supuesto que sí. Y por favor, reacciones inmediatas con permíteme pasarles la información y ponerles los grandes desastres naturales del momento y cómo era la reacción inmediata, la llevada de despensas, las cuestiones que se tenían que hacer, los refugios y los víveres. Yo participé en uno de esos con el sismo que hubo en el 2017. Todavía Peña Nieto gobernaba. Nos fuimos a ayudar a los damnificados. Tenía reglas de operación, que es un punto a favor. El punto en contra es que las reglas de operación eran no solamente burocráticas, sino que daban pauta a la discrecionalidad, a apretarle a quién le otorgo y a quién no le otorgo recursos, y que también abrían la puerta, por supuesto, a la corrupción. Ese es el Fonden en términos genéricos. Desde su creación con Ernesto Zedillo, el fondo demostró carencias para atender las emergencias por desastres naturales. Sus pasos, llenos de burocracia en tiempos de vulnerabilidad, no solo eran excesivos, sino que además daban pie a la ordeña de millones de pesos. Y si algún funcionario honesto osaba investigarlo, era mandado a callar. Es un fideicomiso, bueno, era un fideicomiso porque ahora ya no existe, se extinguió, que tenía como finalidad, a partir del 85, que fue ese gran sismo aquí en México, lo que tenía que ver con la prevención de riesgos y para casos de hechos de fuerza mayor, de cuestiones que tuvieran que ser emergencias, poder en ese momento apoyar a la población. Es la naturaleza, o sea, de este fondo, pues era buena, ¿no? O sea, se supone que nace para un apoyo y para atender contingencias que antes no se habían pensado. ¿Y qué hizo? ¿Qué está haciendo el gobierno? Por increíble que parezca, lo que hizo fue cancelar el Fonden, el fondo, el dinero guardado para ayudar en desastres naturales. Con el pretexto de siempre, que había corrupción. Y vaya que se vea corrupción. Declaratorias de emergencia excesivas, contrataciones de último momento a sobrecosto, gastos injustificables, coincidencias con años electorales y más irregularidades fue el sello del Fonden durante los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. De hecho, las inconsistencias del Fonden fueron tan ampliamente documentadas tanto como por la Auditoría Superior de la Federación como por la Secretaría de la Función Pública, que se buscó denigrar, perseguir y hasta asesinar a quienes exhibían estos despilfarros. Era 1996.
El gobierno de Ernesto Zedillo atravesaba una de sus peores crisis de popularidad. Apenas el año pasado ocurrió la masacre de Aguas Blancas en Guerrero, donde 17 campesinos desarmados fueron asesinados a manos de la policía estatal. Además, desde el arranque del sexenio hubo una de las peores devaluaciones del peso y el mayor endeudamiento de México en su historia moderna con el Fobaproa. Entonces, al PRI gobierno se le ocurrió anunciar la iniciativa del Fonden, un fideicomiso que garantizaría la ayuda de damnificados por desastres naturales. Y para enmarcar su importancia, recordó la tragedia del terremoto de 1985 y su terrible paso en el Distrito Federal. Pero echa la ley, echa la trampa. Para acceder a los recursos, la burocracia dilataba los tiempos en periodos de mes y medio hasta 3 meses con los siguientes pasos. 1. Se presentaba el fenómeno natural, y aunque los daños sean evidentes, debe ser clasificado como geológico, hidrometeorológico, incendio forestal o de otro tipo. 2. Se solicitaba la corroboración de ocurrencia de desastre natural a las entidades federativas, lo que tardaba 3 días. 3. Se elaboraba el dictamen de coordinación por parte de la CONAGUA, CONAPOR o CENAPRED, como instancias técnicas facultadas y tardaba otros 3 días. 4. Se instalaba el Comité de Evaluación de Daños, otro día más. 5. Se hace la solicitud de emisión de la declaratoria de desastre natural a la entidad. 6. Se hace la solicitud de apoyo parciales inmediatos a dependencias federales, que tarda 7 días. 7. Autorización de los apoyos por la Secretaría de Hacienda, otro día desperdiciado. 8. Publicación de la Declaratoria Nacional de Desastre Natural, 4 días después de instalarse el Comité de Evaluación de Daños. 9. Evaluación de daños, cuantificación de daños, referencialización y soporte fotográfico de dependencias y entidades que tarda de 10 a 20 días. 10. El comité entrega resultados y presenta diagnóstico preliminar anexo al convenio de coordinación por la dependencia y entidad, que toma de 10 a 20 días. 11. Solicitud de anticipos por dependencia federal. 12. Autorización de anticipos de la Secretaría de Hacienda. 13. Diagnóstico definitivo de obras, acciones, solicitudes de recursos y anexo del convenio de coordinación a dependencias, que tarda 7 días más. 14. Solicitud integral de recursos a la Dirección General de Riesgos de la SEGO, que tarda 2 días más. 15. Autorización de los recursos con cargos al programa Fonden o el fideicomiso Fonden por el Comité Técnico. 16. Programa de obras y acciones de dependencias federales, que tarda otros 7 días. 17. Seguimiento de obras y acciones de dependencia federal de manera trimestral. 18. Cierres financieros y libro blanco ejecutor de la dependencia y entidades federativas por otros 30 días. El pueblo de México sabe que con el PRI las cosas eran distintas. El Fonden funcionaba, se actuaba con rapidez, con coordinación y con mucho profesionalismo. Su primera prueba de fuego llegó en 1999. Puebla y Veracruz están bajo el agua. Lluvias atípicas de los primeros 7 días de octubre provocaron severas inundaciones con un saldo de 636 muertos y más de 500,000 inmuebles dañados. Se calcularon 5,000 millones de pesos en pérdidas de infraestructura y cultivos. Pero el nuevo fideicomiso de Zedillo solo asignó 2,946 millones de pesos y ni con la proveeduría de recursos de los gobiernos locales se cubrieron los daños. Un estado que si tenía una buena relación con el área de gobernación, que es la que tenía todo este manejo, ¿no? Y vinculado también de alguna parte a lo que tiene que ver los recursos, la dispersión de los recursos, podría ser más rápidamente beneficiado que otro. Y unos comités técnicos que, bueno, no sabían realmente cómo operar y que tenían que constituirse en ese momento y nombrar un supuesto responsable. Y, bueno, era más burocracia que acción, cuando yo creo que hasta hoy día, para mí, hasta hoy día, no tenemos un programa real de prevención. ¿Qué pasó con el tiempo? Pues todo el mundo dijo, pues el Fonden no funciona, no llegan los tiempos. Hay un dictamen incluso de la Auditoría Superior de la Federación de 2017 que dice el Fonden es ineficaz, ineficiente, tiene altos costos, es más reactivo que preventivo, tiene un exceso de burocracia y una falta de coordinación, es opaco y tiene múltiples actos de corrupción y no se garantiza una atención al ciudadano.
Con el PRI, el gobierno llegaba primero, el gobierno te avisaba, te prevenía, pero aún en la tragedia, el PRI estaba presente y los gobiernos del PRI estaban presentes. Había recursos, había vehículos, había mano de obra, había albergues, víveres y sobre todo estaba la presencia del gobierno. Aún así, el PRI se fue. Y con la supuesta transición democrática, el PAN encontró en el fondo un tesoro listo para ser saqueado. Fue la dupla Vicente Fox-Santiago Krill, en Presidencia y Segov respectivamente, quienes pusieron a Carmen Segura Rangel como coordinadora general de Protección Civil. Y desde ahí ratificaron varias prácticas que en poco tiempo serían develadas por Arturo Fernández López. Sin embargo, esto lo pagaría muy caro. Martes 28 de octubre de 2003. Arturo Fernández López, quien hasta hace poco se desempeñaba como contador en la Secretaría de Gobernación, llevaba a su hija a la escuela. Parecía un día normal en la vida del exfuncionario cuando dejó su domicilio. A bordo de su vehículo, padre e hija recorrieron las calles aledañas a su casa. Entonces, hombres armados se acercaron a bordo de otro automóvil y abrieron fuego. 4 disparos atravesaron el cristal, 3 impactaron en el contador, uno en el pecho, otro en la pierna y uno más en el rostro. Las heridas son graves, su mandíbula está rota y pierde sangre rápidamente. Los sicarios lo dan por muerto y escapan. Arturo se aferra a la vida. El hombre de 54 años aún respira. La ambulancia número 19 de la Cruz Roja lo traslada al Hospital Regional Adolfo López Mateos del Iste, donde milagrosamente lo estabilizan. Mientras tanto, la familia no duda en señalar a los autores intelectuales del crimen. Yo acuso a Carmen Segura Rangel y Criserio Jiménez Fernández, dijo Olivia Soriano Hernández, esposa de Arturo, quien recordó que en mayo del año pasado fueron amenazados e ignorados por las autoridades porque no les había pasado nada. Y es que Arturo Fernández no era cualquier contador. Pertenecía al equipo encargado de llevar las cuentas de Protección Civil durante el gobierno de Vicente Fox. Lo que encontró casi le cuesta la vida. Hay empresas fachada, hay empresas, o sea, de inmediato, hace unos años que hubo una inundación en Nuevo León, estaba yo ahí en unas capacitaciones que estaba yo impartiendo, y en menos, creo que ni siquiera había llegado el río, ya estaban sacando los cobros, ya estaban las empresas, ¿de dónde? ¿Cómo? No sabían ni qué hacer, ¿no? Entonces, ¿quién verifica el costo? ¿Quién verifica cuál es en el mercado? ¿Qué sabe cómo? O los helicópteros, o sea, todos estos temas de protección civil son tan similares, es una bandera roja de corrupción. Y aparecen que helicópteros, ¿qué, cómo, cuántas horas, quién lo verificó y para qué sirvió el helicóptero? Realmente nadie verifica con exhaustividad. Lo que descubrió Arturo no fue cosa menor. Gracias a él, se pudo tirar de un hilo que terminó por desenredar una maneja de 1.300 millones de pesos en desvíos del Fonden. En 2002, con 33 años de experiencia, Arturo Fernández López, subdirector de Recursos Financieros de la Coordinación General de Protección Civil, detectó operaciones extrañas en la dependencia que trabajaba. Los responsables, de acuerdo con el funcionario, eran Carmen Segura Rangel, directora de Protección Civil de la Segov, y Criserio Jiménez Fernández, coordinador administrativo del Fonden. Compras a destiempo, proveedores escasos y repetidos, recursos dirigidos en época de ciclones a estados que no corrían riesgo de afectaciones por estos fenómenos. Con Santiago Krill en la Segov, el Fonden realizaba compras de última hora, intencionalmente para evitar licitar y hacer las adquisiciones a sobrecosto. En 2001 y 2002, se compraron los materiales y medicinas cuando la temporada de huracanes llevaba 3 meses y medio de iniciada. También detectó que esos recursos llegaban a estados donde no se les necesitaba, por lo que promovió recursos internos para evidenciar y detener esta situación. En consecuencia, Segura Rangel comenzó a hostigarlo, hasta que el 12 de julio de ese año, el contador promovió una queja ante el órgano interno de control de la Segov. Una semana después, se le prohibió el acceso a las oficinas, para después ser despedido por un supuesto abandono de trabajo. Pero eso no lo detuvo, siguió investigando y acudió ante la Contraloría de la Segov, pero tampoco tuvo éxito. Finalmente fue al IFAI para presionar. Después lo quisieron asesinar. Afortunadamente sobrevivió al atentado y continuó investigando. Descubrió que el Fonden erogó 113.800.000 pesos sin rendir cuentas en 2001.
y solo registraron 10 empresas como contratistas de estas compras millonarias. Entre las beneficiarias estaban SPITE SADCB y Distribuidora Integral de Medicamentos, quienes lucraron con las declaratorias de desastre natural y no siempre cumplían con sus contratos. Como si esto no fuera suficiente, se descubrió que Segura Rangel invirtió en casas de bolsa el 50% de los recursos asignados al Fonden en 2003, con un depósito de 80 millones de pesos a Banco ICSE. El caso escaló, llegó al Senado. La bancada del PRI señaló que del 2000 al 2004, la Segov de Santiago Krill Miranda pudo desviar entre 800 millones y 1.300 millones de pesos del Fonden, gracias a las prácticas de Carmen Segura y Clicerio Jiménez. La Secretaría de la Función Pública confirmó los señalamientos y para septiembre de ese año promovió la inhabilitación y multa de 1.773.000 pesos contra Carmen Segura. Parecía que se acercaba a la justicia, pues tanto el extitular de Protección Civil como el del Fonden fueron removidos de sus cargos, pero no. El órgano interno de control de la Segov frenó todo. Para 2006, Carmen Segura ganó una plurinominal en el Congreso del Distrito Federal por el PAN. Con ello obtuvo inmunidad procesal gracias al fuero. Santiago Krill nunca fue señalado de nada, y respecto al atentado contra Arturo Fernández López, jamás se supo quién fue, la o los autores intelectuales. Lo que sí ocurrió, de acuerdo con el PRI, fue un uso faccioso de tintes electorales para ganar o retener gubernaturas, específicamente Aguascalientes, Guanajuato y Yucatán. En el estado peninsular, por ejemplo, tardaron casi 20 meses en liberar los recursos del Fonden tras el paso del huracán Isidor de 2002, empatando en tiempos perfectos con las elecciones de Yucatán, que se votaron 106 ayuntamientos y 25 diputados locales. Irónicamente, el PRI que señaló el desvío del Fonden es el mismo PRI que quiere que regrese. ¿Quiénes están a cargo? Personas ineficientes, personas sin ninguna condición, sin un contexto de los riesgos, cuáles pueden ser las áreas y qué voy a hacer en caso de que esto ocurra en cada uno de los puntos. Y no podemos decir que no conocemos. Es así como el Fonden se convirtió en la caja multiusos de los gobiernos del PRI y del PAN. Si se avecinaban elecciones, sacaban del Fonden. Si sus cuates de la iniciativa privada querían dinero, sacaban del Fonden. Si querían pellizcarle al erario, sacaban del Fonden. De hecho, el presunto uso electoral para bajar recursos en años de elecciones se hizo patente en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Sin embargo, los más cínicos fueron Fox y Peña. En 2005, años sin elecciones, el Fonden tuvo un presupuesto de 8.530 millones de pesos. Para 2006, año en donde el presunto fraude electoral, el Fonden tuvo un presupuesto de 22.714 millones de pesos. Es decir, un incremento del 166%, que se traduce en 14.184 millones de pesos más. Peña Nieto fue aún más cínico, y lo hizo 2 veces, tanto para las elecciones intermedias como para las presidenciales. En 2014, el Fonden ejerció 37.870 millones de pesos, pero para las elecciones intermedias de 2015 subió un 16.37%, con 44.070 millones de pesos, es decir, 6.200 millones de pesos adicionales. Y en 2017, años de los sismos que afectaron terriblemente a Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México, el Fonden gastó 37.870 millones de pesos. Pero en 2018, cuando José Antonio Meade era el candidato para la presidencia, el Fonden gastó 59.606 millones de pesos, o sea, 84% más,
o 27.277 millones de pesos. También queda claro el uso discrecional de las declaratorias de emergencia. Por ejemplo, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en 2014, previo a las elecciones intermedias, el gobierno federal expidió 75, 66 declaratorias ordinarias y 12 extraordinarias. Pero para las intermedias del 2015 subieron a 108, 83 declaratorias ordinarias y 25 extraordinarias. En 2017 se emitieron 68 declaratorias, 62 ordinarias y 6 extraordinarias. Pero en 2018 subieron a 127 declaratorias, 70 ordinarias y 57 extraordinarias. Es decir, las declaratorias extraordinarias, esas que emite el Ejecutivo sin un consejo técnico, incrementó un 850% en el año electoral. Salen las mismas empresas y casualmente vinculadas a los mismos. Si alguien hiciera el seguimiento de dónde vinieron estos en ese momento, las cobijas y todo, a lo mejor sabrían que hay una gran bodegota de todo lo que se han quedado de años anteriores, ¿no? Pero quienes lucran con una emergencia, yo pienso que hasta debería ser una cuestión grave para no volverse a contratar. Aquí es la falta de prevención, de saber a quién voy a acudir. Si tú no sabes a quién vas a acudir y qué requieres, y ya tienes claro qué se requiere en este sentido, yo tendría que generar un convenio para que cuando se requiera con esta y esta otra empresa puedan llevar a cabo esos servicios. Aunado a todo esto, están las fiscalizaciones especiales de la Auditoría Superior de la Federación, donde se documentaron más de 400 irregularidades de 2011 a 2017, la gran mayoría concentradas tras los sismos del 7 y el 19 de septiembre. Hasta antes de los sismos, la Auditoría Superior de la Federación documentó que al Fonden se le asignaron 33.900 millones de pesos, y ellos auditaron el ejercicio de 21.100 millones, es decir, el 62.3% de su presupuesto. Entre otras cosas, descubrieron que la entidad federativa a la que más recursos se le destinó fue a Oaxaca, con el 21%, y la dependencia de gobierno que más gastó dinero del Fonden fue la SEP, con el 31%. Y del total de sus auditorías, la auditoría emitió 25 recomendaciones, donde destacan casos de posible corrupción, violaciones a los códigos de ética y el ejercicio de recursos sin justificar. Pero el colmo ocurrió tras los sismos de 2017, donde la Auditoría Superior de la Federación reportó 389 acciones por incongruencias en la gestión de 18.380 millones de pesos. En total, se trataron de 102 recomendaciones, 100 recomendaciones al desempeño, 136 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 2 sugerencias a la Cámara de Diputados, 36 pliegos de observaciones y 13 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal. Finalmente, el gobierno federal optó por eliminar el fondo como fideicomiso, pero eso no quiere decir que los recursos para atender a víctimas de desastres naturales no existan. Por el contrario, simplemente se estableció un mecanismo de asignación directa. No importa lo que la derecha sostenga al respecto. Y Morena desapareció el Fonden, el Fondo Nacional de Desastres Naturales, que ayudaba y apoyaba a miles de mexicanas y mexicanos cuando ocurrían estas tragedias. Desaparece el Fonden como nombre, pero el recurso ahí está. O sea, eso es algo que luego también no se informa bien a la sociedad, a la ciudadanía. Desaparece en el Fonden como fondo, como parte del fideicomiso, que estaba también en un área bastante corrupta, que es estos del banco, que se crearon inclusive tarjetas, había beneficiarios duplicados, hacían lo que se les daba la gana, ¿no? Porque eran los mismos. Pero el recurso para fondos y desastres sigue. Hay una reserva, como lo hemos visto que se ha ejercido.